Hola, soy Débora Mavaires y te doy la bienvenida a esta Odisea Submarina. Me escapé de las redes y vengo a proponerte un paseo por el mar de la información, allí donde todo es un poco más turbio y los tiburones acechan. Me gustaría recordarte que esta es una producción independiente y que tu colaboración es fundamental. Podés hacerlo en la cuenta de Banco Provincia, mavaires.dni, o en la de Mercado Pago, mavaires.mp. Muchas gracias por tu atención. Acompáñame. En 1615, en Perú, en Lima, una religiosa llamada Isabel Flores de Oliva encabezó una rogativa desde una iglesia ante el posible desembarco de piratas holandeses que ya habían asaltado el puerto vecino de Callao. Sin previo aviso, una gran tormenta impidió que las embarcaciones se acercaran a tierra, y así la ciudad de Lima quedó a salvo. Los creyentes comenzaron a atribuir la presencia de la tormenta y la huida de los piratas al poder místico de Rosa, así la llamaron. Isabel, más tarde llamada Santa Rosa, se hacía flagelar por su amiga Mariana, una niña aborigen, para sufrir en su propio cuerpo los castigos a los que eran sometidos los esclavos indígenas de las minas de oro y plata en Perú. Conocía bien el paño, porque su padre era guardia del virrey. Así que ella dedicó su corta vida al cuidado de negros, indios y enfermos, de los desposeídos, los esclavizados, los maltratados, los indigentes, los tuberculosos, y así fue como se contagió y murió en 1617 con apenas 31 años. La devoción de sus seguidores perdura hasta hoy, porque los pueblos no olvidan a quienes los cuidan. 200 años más tarde, el Congreso de Tucumán de 1816 la nombró patrona jurada de la independencia argentina, gracias al congresista sanjuanino Fray Justo Santamaría de Oro, que también tenía como intención la creación de un convento de religiosas dominicas y un colegio gratuito para niñas. Porque, sépanlo, la única educación que había en la época de la colonia era la religiosa que dependía de la iglesia o la privada a través de institutrices, es decir, para la clase alta. Así que, muy linda la independencia y la libertad, pero no teníamos maestras, ya que al independizarnos, las escuelas del rey, es decir, financiadas por los opresores que funcionaban en las iglesias, habían quedado en banda. Por eso el sobrino de Fray Justo Santamaría de Oro logró que se construya el pensionado de Santa Rosa para señoritas en San Juan, a fin de brindar educación a las niñas y poder formar maestras. Pero no porque considerara que las mujeres eran mejores que los hombres en el arte de enseñar, sino porque abundaban las huérfanas luego de las guerras de independencia, y eran más dóciles y más fáciles de convencer para trabajar por la mitad del salario que un hombre. El sobrino de Fray Justo Santamaría de Oro era Domingo Faustino Sarmiento. ¿Viste? Nada nuevo bajo el sol. Nepotismo, esclavitud, clases dominantes, opresores. Poco más de 200 años pasaron desde la jura de la independencia en Tucumán, y hoy la tormenta perfecta se cierne sobre la Argentina. Las PASO, esas elecciones donde el pueblo no eligió nada, dejaron al país sumido en la zozobra. Los candidatos del financierismo internacional dominaron los primeros lugares, no por voluntad popular, sino por el designio de la élite gerencial de los poderes extranjeros. Hasta en la Antártida, donde mayoritariamente habitan por unos meses personal de las Fuerzas Armadas, votó por quien pretende entregar la Antártida a las islas y el Atlántico Sur a los británicos.
¿Qué pasó con nuestro pueblo que en abril, durante los partidos de fútbol, cantaba "Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré"? Y 4 meses más tarde, a la hora de proteger sus derechos y soberanía, vota al admirador de Margaret Thatcher, la asesina británica. ¿Qué pasó? Análisis sobre los candidatos hay muchos, pero los hechos son más esclarecedores que cualquier palabra. Las estructuras partidarias no funcionan desde que impusieron las PASO. Y según Alejandro Tulio, exdirector nacional electoral y hombre que desde el Correo organizó todas las elecciones desde 1983 hasta el 2015, las PASO se hicieron para que tuvieran que formarse coaliciones de gobierno. Porque de esta manera, dicen, un recién llegado como Macri o como Milei podrían acceder a la presidencia prescindiendo de la voluntad popular. Bueno, no lo dijo así, pero al destruir el funcionamiento de los partidos políticos, es obvio que esa era la razón. Porque si los partidos políticos funcionaran, los afiliados elegirían a los candidatos, primero a los candidatos a dirigir a su partido, luego a los candidatos para las elecciones. Los dos partidos más antiguos y populosos, tanto la UCR como el Partido Justicialista, han puesto sus designios en manos de los que más marketing tienen. Y eso lo compra el dinero, no la política. Los partidos más nuevos son pequeños. La nueva ley electoral es una trampa desde el principio, porque basta con tener algún contacto como para armar tu propio partido. Y vos dirás, eso es genial, un partido nuevo. Pues no. Los partidos nuevos los arman los testaferros de las corporaciones, y algunos tienen el sello de varios partidos, hasta 15. ¿Querés participar? Vení que te alquilo el sello de goma y los avales. Y en el medio te voy obligando a descartar listas completas en distritos o a negociar con otros. A la larga, si todo el empeño falla, queda la picardía de no mandarte las boletas a tiempo, porque el arreglo incluye que de las boletas que paga el Estado te dan una cantidad menor y ellos se quedan con la plata del resto. Así que las boletas las imprime el que te prestó el sello, que entongado con los que le habilitaron el partido puede dejarte afuera aún cuando hubiera sorteado todos los inconvenientes. Negocio redondo para los grandes partidos, ya que nunca saldrá nadie que les haga sombra, y también para los abogados que tienen un montón de sellos de goma para alquilar. Evasión impositiva, lavado de dinero, todo lo que se te ocurra, financiado por el mismo Estado. Con todo el esfuerzo hecho, tal vez llegues a presentar lista, pero a vos no te va a llamar ningún periodista de un medio importante para hacerte una entrevista y que expongas tus ideas. Si te dan el aire serán 10-15 minutos. Las ideas que viralizarán serán las que el poder quiere que viralicen. Estamos siendo llevados al matadero, a la encomienda, la mita o el yanaconazgo. La mita consistía en el trabajo en las minas, el más peligroso, con la obligación de trabajar gratis, pero digamos voluntariamente. Cada población cedía trabajadores para que los opresores los expolien, es decir, a los que no tienen fuerza para oponerse y se entregan. No tenían organización sindical, ni CGT. Igual que nosotros, con una precarización laboral que hoy alcanza un 50% o más de la población, y una CGT ciega, sorda y muda, dirigida por quienes miran sus propios negocios y no la defensa de los trabajadores. El yanaconazgo era el trabajo a destajo y bajo tormentos para los rebeldes. La represión, el castigo corporal, la mutilación, como cuando te arrancan los ojos a balazos en Jujuy por oponerte a ser esclavo, o como lo hicieron en Cava durante las protestas por la reforma previsional de diciembre de 2017, ¿te acordás? La encomienda era el reparto de personas para laburar siempre para el mismo amo. A veces había otra figura que se llamaba repartimiento, en la que ponían
a los trabajadores bajo distintos amos según la demanda de la mano de obra. Hoy sería la economía popular, o los políticos que apoyan a uno u otro, pero todos laburando para el colonizador. Así que en las próximas elecciones podrás elegir encomienda, mita o llanaconazgo. Dicen que es tu elección, y nadie podrá decir que no sabías, porque te lo dicen en la cara. Y los capangas que te tendrían que defender están comiendo muy bien de las migajas de los opresores, así que olvídate, no hay abogados ni testigos, excepto tu propia conciencia al entrar al cuarto oscuro. Podrías ni siquiera ir a votar, como hicieron 11 millones de argentinos. Claro, es tu elección dejar que otros elijan por vos. La elección que nos proponen es monstruosa porque estamos bajo ataque enemigo y ni siquiera lo percibieron. El préstamo que el FMI le dio al gobierno de Macri violando la Carta Orgánica del Fondo y las leyes argentinas fue monumental por una razón: tener el control de la política y la moneda. El año que viene, en 2024, vencen las concesiones de los puertos, la de la mal llamada hidrovía, las de las generadoras de energía, y todo eso vuelve al Estado, ¿o no? Y si los puertos volvieran al Estado, los contrabandistas, traficantes y expoliadores tendrían más riesgos a la hora de hacer sus tropelías. El vaciamiento del Banco Central en los últimos 4 años tuvo como finalidad mantener el status quo y necesitar dólares permanentemente para que cualquier sugerencia de exportación de recursos naturales o venta de activos estatales sea bien vista. Nada nuevo bajo el sol. Esto se hizo en los 90. Cuando ves los economistas de todos los partidos que tienen posibilidad de ganar las próximas elecciones, verás que todos fueron parte de la supuesta fiesta en la que el pueblo no estuvo invitado. Sin embargo, hay matices. Y no ver esos matices nos puede meter en una trampa mortal. El cosplayer de Cavallo, con su peluca menemista, financiado por los mismos expoliadores financieros que él, viene a sintetizar estos 40 años de democracia. Vendió cargos selectivos por $10.000 o favores sexuales. Tiene verborragia hueca, puestas en escena dignas de Broadway, con mucha parafernalia visual y frases violentas. Su cierre de campaña fueron explosiones tomadas de la vida real, como por ejemplo la del Líbano, donde hubo más de 6.000 heridos y 300 muertos. Usa los mismos métodos que en su momento posicionaron a Bolsonaro en Brasil, con un aparato provisto por las pseudo-iglesias evangélicas, igual que Bolsonaro. En Argentina, además, se suma la colaboración inefable de una clase política bastante estúpida o corrupta, que nos distrae y abstrae en sus propias rencillas. Esa dirigencia que es parte del problema y que también financió al fantoche para no dejar crecer a los otros, pusieron su granito de arena, o mejor dicho, el nuestro, para posicionar al asesor económico del G20. Una dirigencia pervertida y alejada del pueblo al que han desmovilizado y llevado hasta la alienación con las medidas económicas hambreadoras. Dirigentes financiados por empresarios poderosos que creen que pueden participar de la política a través de sus gerentes, tal como lo venían haciendo. Y se equivocaron mal, porque hay algo más que no están viendo. Vienen por el último bastión, las empresas privadas argentinas. Vienen a cargarse a los intocables empresarios, esos que fueron parte de los opresores y hoy para ellos son un estorbo. Cuando Macri llegó al poder, le pidió a los empresarios que le dieran el 1% de su patrimonio para financiarlo, y así ellos ganarían mucho dinero con su gobierno. Gustosos, la mayoría de los grandes aceptaron la oferta y se dedicaron con ahínco a desinvertir en nuestro país mientras participaban de la fastuosa bicicleta financiera y se llevaban los dólares al exterior.
De esa manera tenían la justificación para el brutal endeudamiento con el FMI en 2018. Específicamente, el 12 de junio de 2018 fue cuando Macri firmó el acuerdo con Duhovne y Christine Lagarde. Así que Macri aprovechó la inacción de la dirigencia política y la popular para ir más allá. Y en agosto de 2018 inventó la causa Cuadernos. Claro, luego de reunirse varias veces en Olivos con Carlos Stornelli, el fiscal todoterreno, y el mercenario Claudio Bonadío, hombre de Corach y la embajada del tío Sam. Usaron a periodistas como Diego Cabot, Luis Majul y otros para fogonear la supuesta corrupción K y meterle presión a los empresarios argentinos. Te voy a dar un ejemplo. Quisieron meter preso a Alberto Padoan, presidente de la Bolsa de Rosario y gran accionista de la única empresa agroexportadora nacional que quedaba en pie, Vicentín. Aunque duró menos de 24 horas preso, luego de la escandalosa detención, Vicentín comenzó un proceso de extranjerización y endeudamiento con el Banco Nación, donde el siempre dispuesto lavador de dinero González Fraga le otorgó a la empresa un crédito multimillonario sin demasiadas vueltas. Y además, Vicentín, a través de las sociedades como la algodonera Avellaneda, Friar y la oleaginosa San Lorenzo, aportaron 13.5 millones de pesos para la campaña de Macri del 2019 en las PASO y le agregaron otros 5,5 millones mediante Friar para las elecciones generales. Todo esto son datos de la Comisión Nacional Electoral. El pagadiós monumental de Vicentín y un nuevo gobierno que no tocó el proceso extranjerizador de la empresa le hizo creer a Padoan que estaba a salvo. Pues no. Hace 2 meses, junio 2023, le negaron la prescripción e irá a juicio por corrupción, ya que, para zafar de la prisión cuando lo habían ido a buscar en 2018, dijo que había pagado coimas e involucró a exfuncionarios kirchneristas. Así que ahora le dijeron algo así como: «Lo siento mucho, caballero, gracias por su dinero, pero mis amigos jueces dicen que el delito de corrupción no prescribe. Adiós». En la misma situación que Padoan quedaron al resto de los empresarios involucrados en la causa trucha de los Cuadernos, incluido el más grande de la Argentina, Paolo Roca. Detrás de la única agroexportadora nacional, que además participaba en la cadena de industrialización de materia prima, procesando granos, haciendo alimentos para los argentinos, estaban las multinacionales Cargill, Renova, Glencore y algunos fondos buitres, que son los que levantaron el teléfono cuando alguien mencionó la palabra estatizar. Son las mismas empresas que están pugnando por quedarse con los puertos más importantes del país, cuya concesión se vence en 2024. Están yendo por lo último que quedaba en pie, las empresas de capitales nacionales y las empresas públicas. Y te lo dicen. Van a vender todo, dinamitar todo y dejarte sin nada. Y como los empresarios han sido tan despectivos con la suerte del pueblo argentino, siendo parte del dispositivo que nos sometió, no tendrán muchos defensores entre nosotros. Cuando proponen arancelar las universidades, están diciendo que van a desaparecer la mayoría, porque no habrá quien pueda pagarlas. Sobrarán docentes universitarios, por lo que su sueldo se abaratará. Terminarán trabajando por el pancho y la gaseosa. Cuando hablan de desaparecer el CONICET, te están diciendo que no habrá investigación estatal para apoyar la ciencia o la tecnología local, y te obligarán a comprarla de los extranjeros, que se habrán llevado nuestros científicos para pagarles 2 mangos. Y hoy puede parecer banal hablar de eso cuando apenas logramos comer. Pero si eso sucede, no te va a quedar ni siquiera la posibilidad de que sea apenas que puedas comer. Directamente no vas a comer. Y agradecerás tener 2 riñones para vender uno si tu hijo necesita un tratamiento médico. Por eso tratan de naturalizar la venta de partes humanas. Si hasta tienen ONGs
que ubican riñones comprándolos en los países empobrecidos para los que lo pueden pagar en los países que nos expolian. ¿Esto es nuevo? No. Gary Becker, Premio Nobel de Economía de 1992 y profesor en la Universidad de Chicago, junto al profesor Julio Elías, profesor de la Universidad del SEMA, de donde provienen los cerebritos de Peluca Loca, escribieron en 2014 un artículo en The Wall Street Journal, donde decían que permitir la venta y compra de riñones conseguiría más rápidamente los vitales órganos para quienes necesitan un trasplante, y eso abarataría los costos para las arcas públicas, ya que un enfermo renal crónico es un costo mayor para el empresario que lo contrata. Así que también mejoraría el tema de la empleabilidad. Quiero contarte que el mismo argumento usan en la India, con la supuesta finalidad de promover la contratación de trabajadoras rurales, las obligan a practicarse una histerectomía, es decir, la extirpación del útero, ya que las mujeres son menos productivas los días que menstruan. La justificación de Gary Becker, premiado con el Nobel para legitimar cualquier barbaridad que salga de su boca y así seguir operando, es que si una mujer puede alquilar su vientre, también puede vender su riñón. Usando los argumentos progresistas, la derecha más feroz propone violentar la última barrera, el cuerpo humano. El poder financiero busca convertir a la Argentina en una cueva fiscal, una colonia con empresas multinacionales de servicios y expoliadoras de recursos naturales. Y estamos así, a nada de que lo consigan. Hoy los 4 bancos privados más importantes cuentan con BlackRock como financista, como accionista, y Larry Fink presiona sobre la moneda para provocar una brutal devaluación, similar a la de 1991 o a la de 2001. Con cada crisis fueron apoderándose de una porción más grande del pastel. Para generar esta gran crisis, necesitaron endeudar al pueblo y justificar hambriarlo, y organizar la persecución judicial contra aquellos dirigentes políticos o sociales que pudieran organizarlos. Hoy vienen con el meme a canalizar la bronca del pueblo, que trabajando no tiene derechos laborales, pero tampoco logra poner un plato de comida en la mesa o pagar la luz. Como lo hicieron antes. Antes lo hacían a través del golpe de Estado, que terminó torturando y matando a una generación de dirigentes sociales, sindicales y políticos. Más tarde, calentaron la calle para imponer medidas que les permitieron comprar a centavos los bonos de la deuda y las empresas públicas. En el 2001, además de calentar la calle, las regaron con sangre del pueblo. Mientras, nos robaban y acomodaban el siguiente saqueo con la especificación asimétrica, festival de bonos, cuasimonedas con impresiones dobles y otras cositas. Y por si no recordás, porque te lo ocultan, te recuerdo que mientras gritábamos que se vayan todos, el de la peluca loca, ese que hoy es cosplayer de Cavallo, era el economista jefe de Máxima AFJP y se había llevado al exterior los dólares de los trabajadores, anotando en los libros las pérdidas para los laburantes. Es decir, ya te robó y promete volver a robarte. Hoy te dejaron afuera de la democracia sin imponer un gobierno militar. Desmilitarizaron al país de manera tan brutal que personal de las Fuerzas Armadas en la Antártida votó por el admirador de Margaret Thatcher. Thatcher, la que decía que la economía era el método, pero el objetivo era el alma de los pueblos. Y vaya si lo están logrando. La desaparición de los partidos políticos centenarios es parte de ese plan de destrucción de identidad nacional. La UCR ya no existe y el Partido Justicialista, si no se pone de pie rápido, va en camino a desaparecer. El socialismo se asoció con Macri y el poder financiero, así que quemó sus naves. Se cargaron a la banca nacional casi completa y te impusieron usureros extranjeros, mientras te prometen quitar toda regulación y comprar en cuotas la casa de tus viejos jubilados a los que hambrearán para que tengan que vendérselas. Fanfarronean, porque se sienten ganadores con cualquiera de las opciones y te escupen en la cara sus planes de horror, porque están apurados.
los apremia el cambio de época. El mundo se mueve y pretenden asegurarse la provisión de materias primas y energía, imponiendo la doctrina Monroe. África está de pie. Francia se prende fuego socialmente mientras se queda sin recursos naturales africanos. El imperio impone a sus títeres en Perú, le tuerce el brazo a Bolivia, mete presión en Ecuador. Porque los minerales y la energía que hoy Europa no puede sacar de África y no quiere comprarle a Rusia, la van a sacar de Latinoamérica por la fuerza si nos dejamos doblegar. El dólar como moneda de comercio está siendo despreciado y la deuda de los Estados Unidos con China es cada vez más impagable. Necesitan apoderarse del comercio con Europa y de los recursos naturales. Nosotros tenemos una posibilidad, una chance, más por las condiciones externas que por la astucia interna, pero la chance está ahí, y hay que mantenerla viva, como la última vela en el gran apagón. Los argentinos, como Santa Rosa, miramos por la ventana y rezamos bajo la lluvia, para que Dios nos proteja de los extranjeros que nos invaden, mientras el virrey impone a los gerentes para que elijamos si vamos con el que nos someterá con la encomienda, con la mita o con el llanaconazgo. Y hacemos largas elucubraciones armando estrategias electorales para tratar de ir por el que menos flagelación y castigo imponga, porque la diferencia entre unos y otros hoy es elegir al que te mantendrá más o menos respirando al preservar las redes de contención social. Nos obligan a votar a un engendro para zafar de los otros dos. Lo haré con bronca, y los odio por transformar la fiesta de la democracia en un negocio para pocos. Pero iré a votar, no por convicción, sino por supervivencia. Porque mientras hay vida, hay esperanza, y si la sangre corre por nuestras venas y no por las calles, todavía podemos pelear, y hay que pelear. Hay que obligar a los dirigentes a dar respuestas al pueblo, y hay que pelear contra la anomia y la apatía que imponen la realidad y los medios de manipulación masiva. Y los que nos metieron en el brete, y ahora se hacen los desentendidos, deberían reflexionar. Y si quieren irse, váyanse de una vez, porque hay que organizarse nuevamente. Y si no sirven las estructuras existentes, pues tendremos que inventar otras. No hay salvadores por más mesiánicos que sean sus discursos. Son los hechos los que definen y promueven los cambios. La salvación es colectiva, pero si no lo es, entonces será colectiva la muerte y la destrucción, porque no quedará nada ni nadie en pie. Estamos ante la tormenta perfecta, y no sé vos, pero yo, ni aun debajo del agua voy a rendirme. Iré a votar con el crucifijo en una mano y una ristra de ajos en la otra, y también, si me ponen a rezar a la fuerza, no será a Santa Rosa, será Santa Bárbara, la patrona de las tormentas, y que la tormenta seamos nosotros. Hasta acá llegamos por hoy. Te espero la próxima semana para una nueva Odisea Submarina. ¡Chao!